¿Está bien? Bueno, como todos ustedes dicen, eso es la entrevista y eso es el tema que vamos a ver hoy. Ya lo que es la entrevista clínica, que es lo que estamos viendo en la diapositiva. Bueno, entonces la entrevista y la relación médico-paciente. La entrevista pasó a la diapositiva, chicos, ¿la logran ver? La segunda hoja, lo que es la entrevista. Sí, doctora. Ya, entonces la entrevista, dice, en una entrevista adecuada, en este caso hablamos de la entrevista clínica psiquiátrica, el psiquiatra debe transmitir primero empatía, respeto, profesionalidad e interés hacia el paciente. Y ahorita sus compañeros nos estaban diciendo que la entrevista es una de las partes más importantes, que tenemos que, para sacar la información del paciente, los datos más importantes, ¿no es cierto? ¿Y qué es para ustedes la empatía, chicos? ¿Por qué creen que es importante la empatía en, en la entrevista clínica? Para poder tener una buena relación médico-paciente sin que el paciente, para que el paciente no quiera, como se dice, correr de ahí o que no se sienta asustado o mal de estar en el médico, porque de por sí ya no es lindo ir al médico, entonces que te traten mal o algo no es lo mejor, entonces hay que tener empatía con el paciente y también ponernos en su lugar como persona. Buenísimo. ¿Alguien más, chicos? Doctora, Dígame. en pocas palabras sería para que el paciente se sienta más cómodo y entre en confianza. Así él va a poder expresar un poco más lo que él siente, digamos, y vamos a obtener un poco más de información. Yo creo que también es importante la parte de la observación, digamos, desde el momento en que entra el paciente, ya que sus gestos, su forma de actuar, incluso de moverse, no sé, va a ser importante también para nosotros. Ok, buenísimo. Bueno, gracias. ¿Alguien más, chicos? Ya, está bien. Hasta ahora lo que me han dicho está todo correcto. La empatía, ¿no? Es súper importante. Es más allá de ponernos, ¿no? En el otro lado de la persona, es tratar de tener esa idea de qué se siente la persona, cómo está, ¿no? El respeto es súper importante, ¿no? Tratar con respeto a la persona, no juzgarla, tratarla igual que al resto de las personas, tener ese concepto de equidad, ¿no? Tratar a todos igual, la profesionalidad, que a pesar de cómo estemos o estemos pasando por un mal momento o estemos aburridos, tratar de no transmitírselo al paciente y el interés al paciente, ¿no? En ese momento el paciente se vuelve nuestro objetivo principal, ¿no es cierto? Entonces tener ese interés y demostrarlo es súper importante. La entrevista es la principal herramienta a la hora de llegar a la comprensión y conocimiento de la persona que precisa una intervención. El éxito de la entrevista se influencia directamente con el grado de desarrollo de un sentimiento de comprensión mutua entre este entrevistador y entrevistado. La función principal del entrevistador es escuchar y comprender con el objetivo de ayudar. ¿Por qué? Porque creo que podemos entender que como ya hemos dicho en otras clases, nuestro paciente es una persona que llega y para él nosotros somos un extraño al que tiene que contar sus intimidades. Entonces este paciente tiene miedo, tiene experiencias previas en el hospital y nosotros tenemos que ayudarlo en este proceso. La entrevista es fundamental. Durante la entrevista no atender únicamente a lo que el sujeto nos relata, sino como nos decía ahorita la compañera, también tener en cuenta toda la transmisión a través de la conducta no verbal, como estábamos hablando, la observación. La observación es sumamente importante. Todo lo que es la conducta no verbal,
Y para también la observación y el examen mental, como vamos a ir viendo más adelante. Voy a revisar, chicos, que esté grabando, porque sí, grabar y no estaba grabando, pero ahora me doy cuenta que está grabando. Está grabando desde casi el inicio de la diapositiva. Bueno, los objetivos de la entrevista. Determinar la naturaleza, como habíamos visto, ¿no? Ver qué le está pasando, como lo dijo una compañera en palabras simples, qué le pasa al paciente, ¿no? Determinar la naturaleza, el problema del paciente. Síntomas y posibles desencadenantes. Realizar el examen mental del paciente, que va a ser una de nuestras labores, aprenderla en esta clase. Desarrollar y mantener una buena relación, alianza terapéutica. Esos son los objetivos de la entrevista y de la historia clínica también, ¿no? En una entrevista es importante el tiempo. El control del tiempo en la primera consulta dura de 30 minutos a 1 hora, según las circunstancias, en psiquiatría, ¿no? En emergencias, obviamente, no siempre van a tener ese tiempo, ¿no? En psiquiatría, una primera consulta debía tener de 30 minutos a 1 hora. Más allá de eso, tal vez ya es mucho, y menos de eso, tal vez sería muy poco. No significa que ustedes no la pueden hacer más rápido, ¿no? Las entrevistas a pacientes psicóticos o médicamente enfermos son más breves, ¿no? Por la tensión excesiva que pueda suponer para el paciente. ¿Por qué una tensión excesiva? Imaginemos un paciente que tenga una esquizofrenia paranoide, o sea, que él esté suspicaz, que esté desconfiado, que sienta que lo están persiguiendo, que nos mire y desconfíe de nosotros. Entonces, eso va a ser mucho sufrimiento para el paciente, y hacer una entrevista muy larga, llenándolo de preguntas, lo va a poner pues más paranoico, ¿no? Lo va a poner más suspicaz, más desconfiado. Entonces, hacer las preguntas, ir al grano, como se dice, y cuando lo veamos muy estresado al paciente, tratar de apurarnos y más que todo tratar de ver si que con el familiar podemos ver después los puntos que nos hayan quedado en duda, poder preguntarlos, ¿no? Y más que todo medicar al paciente para que el paciente esté más tranquilo. Algunas veces nos toca hacer cosas de emergencia, ¿no? En psiquiatría también. Cuidaremos los límites temporales de la entrevista, como estábamos diciendo. No es prudente excederse de 1 hora, aunque sea una entrevista normal a un paciente que sea ansioso o por insomnio. Más de 1 hora, hasta por su trabajo, o porque el paciente se va a aburrir, ya también es demasiado. 1 hora y media es excesivo, ¿no es cierto? Pero también es suficiente una entrevista, pero también es insuficiente una entrevista de media hora o 3/4 de hora. Entonces tenemos que siempre tratar de ponernos como un cronómetro en el celular o tener nuestro reloj para darnos cuenta cuánto tiempo estamos tomando. No tanto para ir marcándole al paciente y decirle ya acabó, listo, ya no más, digamos, ¿no? Sino para tener un control de nosotros qué tiempo estamos usando, porque también lo podemos cansar al paciente y no es nuestra función ni es nuestro objetivo. Asumir que la violencia es siempre una posibilidad, y estar alerta para un acto de violencia súbito. Y eso no solo nos va a pasar en psiquiatría, nos puede pasar en medicina, en cualquier área, en emergencia, especialmente pueden llegar pacientes, por ejemplo, que estén en estado de alcoholismo o con drogas, ¿no? Y eso hay que tener cuidado, ¿no? Jamás entrevistar a un individuo armado, es decir, hacer que los guardias siempre revisen cuando desconfiamos, que el guardia de seguridad usualmente viene a pedirle que con un familiar presente revise que el paciente no esté armado, ¿no? Y eso me refiero no solo a armas de fuego, sino a algún cuchillo, ¿no? Una navaja o cualquier objeto cortopunzante que podría, digamos, usarlo en contra de nosotros o de algo, o del familiar que esté, ¿no? No se siente cerca de un sujeto paranoide, que estábamos hablando, el paranoide suspicaz y desconfiado, ¿no? Y si te pones muy cerca de él se va a sentir amenazado. Dejar siempre, cuando uno desconfía de un paciente, es mejor dejar la puerta abierta, ¿no? Eso es lo que todas las guías nos recomiendan, ¿no? A pesar de que es más cómodo cerrar para que no se escuche, cuando ustedes tengan desconfianza de un paciente, dejen la puerta abierta
traten de que entre con familiares o amigos para que los ayude, que también entre el guardia de seguridad, pero no estar solos, ¿ya? Y dejar una vía para poder escapar, ¿no? Con facilidad en caso de que el paciente nos ataque, y nunca darle espalda al paciente. Eso es un error que algunas veces cometemos, ¿no? Nos adelantamos, le abrimos la puerta y de ahí le damos la espalda. Es abrirle la puerta y decirle que pase, dándole la cara al paciente y ver que el paciente se siente y tome su tiempo y de ahí recién entrar, ¿no? Pero nunca darle la espalda al paciente porque no sabemos qué nos puede pasar, pues, ¿no? Aquí tenemos un poco de ejemplos de tipos de entrevistas no directivas. El objetivo es conseguir una mínima contaminación de parte del entrevistador, es decir, dejarlo hablar, ¿no? Libremente. Ofrece la ventaja de aportar muchos datos sobre la personalidad del paciente. No es aplicable en situaciones de urgencia, de emergencia, o cuando no se va a seguir un vínculo profesional. Yo diría que en pequeñas partes de la entrevista, cuando vemos que el paciente quiere contarnos algo y realmente necesita, hay que dejarlo hablar sin dirigirnos de nada, solo escucharlo. Ahí, digamos, entra la parte de la entrevista no directiva. Pero cuando ya sentimos que logramos entender lo que nos está tratando de explicar y tener los datos más importantes, ahí tenemos que volver a empezar a guiarlo. Hay tipos de entrevistas estructuradas y semiestructuradas, que más adelante se los voy a mostrar. Ejemplos de estas entrevistas como el MINI, el SCAN y otras más, que les voy a mostrar ejemplos, que se trata de hacer una evaluación, que ya viene la entrevista hecha, ¿no? Y ustedes solamente siguen el manual y la van preguntando tal cual está, ¿no? Se trata de hacer una evaluación estandarizada, que significa que ya está realizada y estandarizada, estructurada, o sea que sigue la misma estructura de la psicopatología del paciente. Se busca ofrecer una uniformidad de criterios en la recopilación global de los datos psicopatológicos. Se usa mucho en investigación y en clínica cuando tenemos dudas de que nos haya faltado información en la entrevista normal. En la clínica puede ser una herramienta de apoyo, como les estaba diciendo, a la hora de identificar los síntomas más importantes y realizar diagnósticos sindromáticos cuando dudamos de nuestro diagnóstico. Útil a la hora de tomar decisiones concernientes a la medicación. Obviamente cuando dudamos vamos a dudar también en qué medicación dar. Y requiere un buen juicio clínico a la hora de su interpretación. Usualmente requieren entrenamiento la mayoría de estas, pero la MINI no, viene con una hoja que te explica más o menos cómo usarla y es bastante sencilla. Aspectos a considerar: el modo de acceso, espontaneidad al momento de consultar, consulta porque cree que necesita ayuda, derivación de otro profesional solicita evaluación sobre la posible naturaleza psicológica de sus síntomas. Pasa, ¿no? Que llegan por interconsulta y no solo. Asiste en forma más o menos forzada, también llegan traídos por los familiares, por la fuerza pública, nos llegan con policías, ¿no? Por el juzgado, etcétera. Llegan también estos casos. Todas estas condiciones deben ser consideradas ya que tienen importantes implicaciones al cabo de a la hora de llevar a cabo la entrevista. Por ejemplo, los pacientes forzados por la familia pueden ser un poquito irónicos, ¿no? Un poquito maleducados algunas veces, o decirnos, no, bueno, me trajeron, no estoy por mi voluntad. No quieres responder mucho a las preguntas. Algunos no, solamente te dicen me trajeron, pero te responden muy bien, pero hay otros que están un poco aburridos, ¿no? Sin ganas de hablar, ¿no? Entonces hay que saber también que pueden haber estos casos que no necesariamente llegan voluntariamente porque les va a tocar. El lugar de la entrevista tiene que ser un lugar cómodo, ¿no? En la consulta ambulatoria, hospitalización, en ambos casos tiene que garantizar la confidencialidad. Se sugiere sus asientos a la misma altura. ¿Por qué? Porque se dice que cuando el asiento del terapeuta está más alto, como que da la impresión de que está dando un mensaje de superioridad al paciente. Entonces se debe evitar esto, ¿no? En general que estén los asientos a la misma altura. Se debe guardar obviamente la seguridad del profesional. O sea, ustedes tienen que tratar que en el consultorio tener precaución con objetos que puedan resultar peligrosos tanto para el paciente como para el profesional. O sea, si ustedes ven, no dejar tijeras por ahí, navajas, estiletes,
o algo que les puedan lanzar, ¿no? Entonces, mejor si el escritorio está más que todo limpio, solo con su historia clínica de ustedes, su bolígrafo, ¿no? Mientras más limpio esté el escritorio, en realidad es mejor. Bueno, a la hora de recolectar la información, ¿qué recomendaciones pueden haber? Enfatizar en los aspectos verbales, no verbales de la comunicación, de lo que estábamos hablando de la observación. Observar bien la conducta no verbal del paciente, porque algunas veces el paciente puede no hablar mucho, pero decirnos mucho a través del lenguaje no verbal, como que están molestos, como que están incómodos, ¿no? Realizar preguntas abiertas y darles el tiempo al paciente de responder. Muchas veces le dejamos la pregunta, pero no le damos tiempo a responder. Entonces, preguntarla y quedarnos un tiempo mirando al paciente a ver si nos va a responder o no. Darle su tiempo al paciente. Utilizar técnica en embudo, ¿no? Que es irle preguntando y irlo llevando hacia donde nosotros queremos, ¿no? Es ahí desde lo grande a lo pequeño, ¿no? Empezar con preguntas generales y de ahí las preguntas más específicas. Facilitación, ¿no? Que significa darle de la manera más clara, ¿no? Más fácil de entender las cosas. Eso necesitamos, darle un lenguaje claro, chicos, al paciente. No usar tanto tecnicismo, hablar como si fuera una conversación normal, ¿no? Donde el paciente nos entienda. Clarificación y dirección, es decir, que si vemos que el paciente no entiende algo, se lo explicamos y lo direccionamos hacia donde nosotros lo queremos llevar. Chequeo o corroboración, es decir, cuando nos dice algo al paciente o pensamos que tal vez no nos entiende y le explicamos algo, le decimos, ¿no? ¿Me entendió esto? ¿No? ¿Me puede explicar qué entendió? Es muy importante cuando les explicamos algo, preguntarles si nos entendió y que nos digan en sus propias palabras, ¿no? Qué es lo que entendió. Y revisión de problemas adicionales. Nosotros vemos que hay alguna otra cosa a tratar, revisarlo, ¿no? ¿Me puede explicar un poquito más de este tema? No sé si lo entendí bien o creo que no me quedó muy completo. Recomendaciones para establecer una mejor relación con el paciente. Fortalecer la capacidad de empatía, que es lo que estábamos hablando al comienzo. Reconocer las emociones del otro y luego reflejarlas verbal, no verbalmente. Me parece que este tema le da pena, por ejemplo, le da vergüenza esto, se siente incómodo con esta pregunta, ¿no? Hacerlo entender al paciente que están notando algo, que se siente incómodo, ¿no? Que nosotros nos notamos, ¿no? Y que si le da vergüenza no hay problema, ¿no? Podemos hablar de otra cosa, ¿no? O lo podemos hablar después. Respetar las emociones del paciente. Significa que comprendemos el estado emocional aunque no se esté de acuerdo, porque algunas veces va a haber cosas, digamos, que para nosotros no nos parezcan, ¿no? Como que, por ejemplo, la paciente, digamos, muchas veces nos pasa, por ejemplo, el paciente que sufren abuso del esposo, pero que al mismo tiempo estén muy enamoradas de ellos y nosotros no lo comprendemos, pero no tenemos que jugar a reírnos, ni decirle cómo, no, tenemos que entender de que hay situaciones que van a ser difíciles a nuestro entender, o por ejemplo que una persona vea cosas o vea una persona que la está acosando y ahí se sienta asustada aunque ustedes no vean nada, también nosotros simplemente tomarlo como neutral, preguntarle qué es lo que está pasando con neutralidad, pero nunca burlarnos, ¿no? Ni juzgar a la persona o decir, yo no lo veo eso, no me parece, ¿me entiendes? Porque la persona se va a sentir atacada. Vamos a ver varias cosas que para ella a nosotros no nos parecen, pero siempre mantener la neutralidad y el respeto al paciente, porque ese paciente lo está viviendo y lo está sufriendo. Esto se llama legitimización, ¿no? No quitarle la veracidad o a no hacerle entender que lo que nos está diciendo para nosotros no es real. Es súper importante. El apoyo personal, ¿no? Por ahí decirle, nosotros estamos aquí como un apoyo terapéutico, nosotros lo vamos a ir guiando en el proceso de lo que usted vaya decidiendo y lo que vaya sintiendo. Y estamos aquí para eso, para guiarlo y apoyarlo, ¿no? Pero las decisiones son de usted, no se preocupen, ¿no? Irle dando a entender
que nosotros estamos ahí para eso, no para juzgarlo, ¿no? Es súper importante hacerle entender a la persona eso. Trabajo en equipo, nosotros, siempre decir, ¿no? Tratar de entender que el paciente y el médico son un equipo y el respeto. Importante es mantener una neutralidad, lo que estamos hablando, lo que no implica indiferencia, no es simplemente tratar de no mostrar demasiadas emociones como por ejemplo de burla, de que no nos parece algo, ¿no? Y eso nos va a costar, ¿no? Es trabajar con nuestras propias emociones, no es que somos indiferentes y no lo miramos a la cara ni nada de eso. Al contrario, lo miramos a la cara, le damos atención, pero tratamos de mantener nuestras emociones ahí adentro, ¿no? Neutrales, ¿no? Independientemente de nuestra religión, nuestra mentalidad, lo que nos haga, sí, todas las personas merecen el mismo trato. Por eso es que no es que nosotros estemos de acuerdo con todo lo que nos diga el paciente, solo que a la hora de la entrevista tratamos de mostrar una neutralidad y demostrar que no estamos juzgando al paciente, porque si el paciente se siente mínimamente juzgado, se va a cerrar y no nos va a contar todo. Por eso es importante evitar los juicios de valor e imponer nuestras creencias, ¿no? No es que vamos a dejar de creer lo que creemos. Muchos médicos se confunden, pero yo no puedo con esto, yo creo en esto, ¿no? No vamos a dejar de creer, solo vamos a mostrar una neutralidad por respeto a los diferentes tipos de pacientes. Y ahí yo voy a hacer una pausa y voy a dejar de compartir, chicos, porque este tema me parece que es importante. Y quería hacerles preguntas a ustedes, y es algo que yo siempre hago. Les voy a hacer preguntas uno por uno, y quiero preguntarles uno por uno, ¿qué paciente ustedes creen que les costaría entrevistar? A ver, Alejandro Fran Villarruel, ¿me puede escuchar? Sí, doctora, te lo A escucho. usted, Alejandro, por ejemplo, ¿qué paciente cree que le costaría entrevistar? ¿No? Que se pondría incómodo usted. A todos nos pondría incómodo algo. Uh-huh. Sí, yo creo que los de psiquiatría, los que Uh-huh. tienen algún problema psicológico, serían Uh-huh. para mí los más complicados de entrevistar. Ya, lo que usted no entendería, digamos, ¿no? ¿Qué le está Sí, pasando? Algo así, ¿no? Ya, está bien, porque Alejandro. generalmente siempre la mayoría tiene algún tic Ya. o algún problema donde como que no toma el 100% de atención y no sabría como qué estrategias usar para que me entienda, me comprenda y yo comprenderlo a él. Ya, o sea, eso lo pondría un poco incómodo, digamos, ¿no? Sí, No porque saber qué sabría hacer. que no tendría el 100% del resultado que yo deseo. Ya, perfecto, Alejandro. Bien, importante, ¿no? Sí. Usted, Blanca María, ¿qué paciente siente que le costaría manejar? Blanca María Echazú, no sé si me escucha. Blanca, creo que no me escucha Blanca. Bueno, Cleopatra, ¿usted me escucha, Cleopatra? Sí, doctora, puedo escucharla. Ya, ¿qué paciente usted, Cleopatra, cree que le costaría? Ya escuchamos que a Alejandro le costaría los pacientes psiquiátricos, ¿no? Él cree que no sabría siempre cómo manejarlos ni cómo obtener el 100%. ¿Usted qué paciente cree que para usted tal vez le costaría un poco manejarlo, se sentiría incómoda? Creo, bueno, dejando de lado, ¿no? La parte en la que voy a tener que entrevistar también a alguien quizás que sea más grande que yo, más fuerte que yo, lo que puede suscitar un pequeño desbalance, ¿no? En mí, un poco de miedo si algo Ya, sucede mal. Pero ya. dejando a un lado eso, creo que me iría por la parte de los trastornos de estado de ánimo, más que todo cuando se habla sobre depresión, ¿no? El trastorno de depresivo mayor, creo que se llama. Ujú. Es que en ese momento creo que la persona, al no tratar de hablar de sus problemas porque piensa que nadie lo va a entender, entonces se calla y tratar de llegar a esa persona para que tenga confianza y todo, creo que eso me costaría un poco, Ya, poder afianzarnos para que me cuente sus historias o cómo poder ayudarlo. Creo que eso me costaría un poco. ya, está bien, Cleopatra. Eso.
Ya, entonces para Cleopatra sería, ¿no? Pacientes depresivos, ¿no? Para Alejandro en general, pacientes psiquiátricos. Usted, Elda, Karina, no sé si me escucha. Yo entiendo que está fallando el internet, por eso les pregunto primero quién me escucha y quién no. Sí, doctora, la Ya, escucho. usted, Elda, ¿con qué paciente cree que podría llegar a hacerle más difícil, ¿no? O le incomodaría, ¿no? Hacer la entrevista. Yo sinceramente soy súper liberal y cuando se pongo en mi caso ahorita, ¿no? De que mis Ujú, amigos o amigas me cuentan bastantes cosas y ujú. creo yo que no les doy esa apariencia de que los estoy juzgando, aunque muchas veces no Ya, puedo decir que es lo correcto, pero ujú, siento de que si estoy entrevistando y si es atrevido conmigo o maleducado, sí, eso ujú. sí fuera súper incómodo, no sabría cómo reaccionar, creo. Ujú. Sí, ¿no? Y es un buen ejemplo eso, porque pasa que pueden llegar a ser atrevidos con nosotros y como dicen, no es tan fácil de manejar, ¿no? Esa situación, una situación que nos va a pasar a todos, es importante que la ponga en énfasis. Entonces a Elda, más que todo, no le importa tanto el tipo de paciente, sino como que le falten el respeto, ¿no? Esa situación sería para ella Sí. difícil de manejar. Ya vemos de que de Cleopatra serían pacientes depresivos, de Alejandro en general pacientes psiquiátricos, ¿no? ¿Usted, Gabriel Ventura, me logra escuchar? Sí, doctora, escucho. Ya, a usted, Gabriel, si ha hecho una entrevista o si le tocara hacer una entrevista, ¿con qué paciente usted creería que podría tener más problemas para entrevistar o se incomodaría más? Yo creo que no, ninguno, doctora. No tengo dificultad, nada. Ya, listo. Gracias, Gabriel. Ahora, usted, Kevin, no sé si me escucha. Sí, doctora, escucho. Usted, Kevin, ¿con qué paciente usted cree que podría tener alguna dificultad, no? ¿O le costaría entrevistar? Mm, doctora, sinceramente yo creo que ninguno, porque Ujú, pensé que tal vez uno mal educado, pero también hay ujú. la posibilidad de que si él está mal educado podría decir que no es el ambiente que yo quiero para el médico y para él, entonces que él busque otro profesional porque yo no acepto ese Ese trato. tratamiento. Ajá, Ya. pero creo que Ujú. nada. Ya, entonces igual, si usted, digamos, ve un paciente así, sin directamente usted, o sea, buscaría una solución, hablar con el paciente de que busque otro tipo, o sea, que vaya a otro lugar, digamos. Sí, exactamente. Ya, muy bien, Kevin. Está Doctora, bien, ¿no? Dígame. doctora, yo Mariela, dígame. también tengo, sí, que yo también estoy con la misma respuesta de Kevin, porque Ujú. si no va a empezar a tratar mal el paciente a uno, que lo quiera ayudar, a faltar el respeto y esas cosas, pues que se vaya a otro sitio, Ya. ¿sabes? No sé si es lo correcto o no, pero bueno. Aquí no hay incorrecto Doctora, y correcto, no se preocupe, Mariela. Ya, para eso estamos, por eso es bueno este debate. ¿Alguien me está hablando? Dígame. Sí, yo soy la doctora. En esa parte, como dice mi compañera Mariela y Kevin, Ujú, ujú. yo creo que por mi parte, dependiendo de la enfermedad con la que llegue el paciente, y si ese es el problema es de conducta y todo eso, y como dicen ellos, ser atrevido, bueno, si eso es parte de su enfermedad, Ujú. yo creo que parte no me estaría, digamos. Sin embargo, buscaría una solución o de todos modos vamos a conocer diferentes estrategias que van a ayudar a manejar el paciente. Ya. Entonces, creo que si es parte de la patología que él tenga, pues yo creo que buscaría una solución o estrategias, como dije. Ya. Pero lo único miedo de mí sería la parte conductual, lo que el paciente vaya a realizar o esté pensando en hacerme a mí Ya. algo. Ahí tendría miedo, digamos, ¿no? Si se sintiera amenazada. Sí, exactamente. Pero en cuanto a lo que dijeron mis compañeros, bueno, yo, como dije, si es parte de su problema,
vamos a conocer estrategias que nos van a ayudar, digamos, a controlar la situación. Y ahí vemos que hay diferentes opiniones y está bien, por eso lo tenemos que hablar, porque también no todos se van a dedicar a psiquiatría, ¿no? Pero es bueno saber de que hasta en medicina general, en emergencia, nos pueden tocar este tipo de pacientes y tenemos que tener una idea más o menos de qué podríamos hacer. Y usted, Yesel, ahorita le voy a preguntar a Mariela, no se preocupe. ¿Qué paciente, además de esto, le incomodaría o usted cree que le sería difícil hacer una entrevista? Yo creo que no sé, no podría decir que no podría o que me incomodaría, porque ahorita puedo decir me incomoda tanto, pero yo creo que más adelante voy a conocer, como dije, estrategias para manejar la situación. Pero como dije anteriormente, solo los pacientes así con problemas conductuales. Ya. Usted, Mariela, además de esto que estábamos hablando, ¿qué paciente le costaría o cree usted que le incomodaría entrevistar o cree que tuviera algún problema? Mariela Medrano. Sí, la escucho, doctora. Sí. Para empezar, pues me daría un poquito de miedo, ¿no? A las personas que llegan así, ¿cómo le diría? ¿Agresiva? Sí, de esa forma y pues, no sé, en el momento yo creo que sería, ¿no? Para tratarlo, pero yo creo que todo se basa en el momento, doctora, no sé cómo reaccionaría. Ahora mismo, como dice la compañera, ahora le puedo decir otras cosas. Sí, le entiendo, Mariela. Por eso es bueno hablarlo, porque aunque usted no crea, es importante. Ya les voy a explicar un poquito más ahorita, justamente por qué les digo que hablarlo es importante antes de estar en la situación de estrés. Sí, porque uno no sabe a veces cómo actuar, qué palabras decirle o cómo. Parte del entrenamiento es ir pensando en qué situación yo me sentiría, para que me vayan preguntando y vamos debatiendo qué nos dice la literatura con respecto a estos pacientes, porque ese tema que tocó Kevin es un tipo de paciente difícil, ¿no? Y que en realidad tiene un entrenamiento en qué hacer y qué no hacer, y cuándo también decir hasta aquí ya no, porque obviamente tenemos momentos en que vamos a decir, ¿saben qué? Estoy poniendo en riesgo mi vida y no tengo la seguridad aquí como para que este paciente no me agreda. Por supuesto que va a haber esa vez y que si ustedes sienten que su seguridad está ahí en vela, tienen que saber cuándo decir no, ¿no? Entonces, y se puede, ¿no? Lo pueden decir, aunque su jefe le diga lo que les diga, si ustedes ven, por más una tratada, imagínense una lesión que les haga un paciente, es más barato que te traten a que te estén después quebrando la nariz o algo y por ahí tener que hacerte una cirugía que nadie te la va a cubrir. Entonces son cosas que sí tenemos que considerar, pero obviamente si hay un entrenamiento y otra, pero eso no quita que si ustedes ven, por ejemplo, no atender a un paciente armado o cosas así, o un paciente muy agresivo, si no hay seguridad, obviamente no, y lo tienen que informar, ¿no? O sea, su seguridad de ustedes está, ¿no? No es solamente una falta de respeto, ¿no? Si ustedes ven un paciente que está en mal estado y el hospital no les está dando la seguridad adecuada, obviamente ustedes pueden, pues, ¿no? Hablarlo con su jefe y decir esto está pasando o no tengo ningún tipo de seguridad, ¿no? Entonces sí es importante saber qué hacer y hablarlo con tiempo ahora y que yo les voy dando el entrenamiento adecuado y veamos también pacientes difíciles. Es súper importante para ustedes vean qué nos dice la literatura a procedimientos a seguir, porque sí hay literatura y hay trabajos de esto. Les voy a buscar un libro que les voy a pasar y para que lo discutamos un poco de lo que se llama el paciente difícil, ¿no? Porque hay pacientes difíciles, distinto tipo, el agresivo es uno de estos pacientes, y claro que toditos vamos a tener miedo. Cuando yo entré a estudiar psiquiatría, a mí me decían mucho, ¿qué pasa si un paciente te ataca? ¿Qué vas a hacer? ¿No? Entonces,
nosotros tenemos un entrenamiento, no entramos solos, entramos en conjunto, nos avisa ya desde el portero. Entonces, nosotros cuando ya estamos en un centro de salud, usualmente hay un entrenamiento de absolutamente todo el centro, sabe qué hacer, porque claro, cuando vas a trabajar en un centro de salud mental, se te va diciendo, ¿no? Desde hasta las cocineras ya saben más o menos, porque han estado ahí tanto tiempo y con tanta experiencia, y se les capacita porque es una obligación, ¿no? Porque como les voy a mostrar un poquito después en otra clase, porque ahora quería mostrárselo, pero ustedes han visto que no me deja compartir video porque hoy el Teams murió, ¿no? Pero en la próxima práctica quiero mostrarles un poquito de servicios diferentes, porque quería mostrarles los servicios en Brasil y en Perú, las diferencias que hay, porque ya les mostré los centros de salud aquí en Bolivia, pero quiero mostrarles en Brasil y en Perú los diferentes tipos de servicios, ¿no? Ya hay diferentes tipos de servicios en salud mental, ¿no? Y cómo se trabaja con un equipo interdisciplinario, pero hasta acá en los hospitales de salud mental, desde la enfermera está formada en salud mental, los guardias se los va formando desde que entran, se les va diciendo, mira, tenés que hacer esto, aunque no tengan formación universitaria o técnica, porque hablemos lo que es, no toda la gente tiene y necesitamos contratarlos, ¿no? Y necesitamos gente que quiera, pero nosotros desde que entran les estamos diciendo, ¿sabes qué? Tenés que hacer esto, esto, esto. Nunca agarrar a un paciente solo, siempre se agarra, inclusive en la literatura te dice hasta cuántas personas tienen que ver para contener a un solo paciente, por más de que sea pequeño el paciente, ¿no? Nosotros no nos arriesgamos, nosotros utilizamos la normativa en todo, y sí se puede, como dice Jesse, pero tiene que haber normativa, y cuando ustedes vean que no hay esa normativa y no se cumple, y hay más riesgo que beneficio, obviamente también tienen que poner un alto y decir, aquí no se están cumpliendo las normas, y hay mucho riesgo para el personal de salud, ¿no? Entonces, hay que ver todo lo que tenemos a mano, y ver también en qué situaciones es más que en los que nos estamos arriesgando que lo que vamos a hacer, ¿no? Lo que vamos a hacer un beneficio. Entonces son cosas que tenemos que hablar ahorita en frío para que cuando nos toque saber, bueno, ¿y qué tengo aquí a mi mano? ¿Cómo puedo hacer? ¿El personal de salud será que me puede ayudar? Hablar con los guardias, ¿no es cierto? Ver, tratar de hacer su equipo ahí en ese momento, ¿no? Pero si no hay ni guardia, hay algunos centros que no tienen ni guardia. En la mayoría de los que yo he trabajado en el hospital cuando hice internado, gracias a Dios, cuando hacemos práctica, porque ustedes hacen internado, usualmente está el guardia, está el camillero, está el jefe, está el residente, ¿no? Entonces hay otros internos. Entonces no están solos, ¿no? Y eso es lo mejor, porque en realidad en este tipo de pacientes no se aconseja que el médico solito se vaya a atenderlo a este tipo de pacientes. Se recomienda que se vaya en grupo, ¿no? Y que esté el familiar, ¿no es cierto? Y eso es lo más recomendable. Por más pequeño que sea el paciente, si el paciente está agitado, les puede hacer algo que sea arañar, ¿me entienden? Entonces, lo que menos se recomienda es ir solo a ver ese paciente, y siempre dejar una salida, siempre ver que los guardias le dicen que no está armado. Hola, alguien está hablando y me está haciendo interferencia. ¿Quién quería hablar? Disculpe. ¿Me escuchan, chicos? Solo hice silenciado. Sí, doctora. Doctora. ¿Sí? Me ha hecho recuerdo cuando lo de las películas, cuando están en emergencia y llega algún herido, ¿no ves? Con armas blancas. Exactamente. Es que puede pasar, ¿no? Porque no solo en psiquiatría, por eso es importante la seguridad en el hospital, ¿no? Por eso es que cuando llegan las cámaras y dicen, ¿por qué no la atienden rápido? ¿Por qué no? Porque tiene un procedimiento la entrada a un hospital, y ese procedimiento tiene un porqué. Por eso es que tiene que estar desde pagar su consulta, desde que lo vea el guardia, aunque no, ustedes creen que el guardia está ahí y no nos mira, el guardia está entrenado de todos los hospitales, y si ve algo raro, el guardia lo detecta. Nosotros pensamos que el guardia está ahí y medio nos mira, pero el guardia, aunque no crean, de la experiencia que tiene, ellos se dan cuenta cuando desconfiar de alguien, y no es que sea discriminador. Cuando ven a alguien que ellos les da, no es por discriminar, sino que tiene eso la obligación
de que si algo a él le llama la atención, tiene que revisar para ver justamente porque está resguardando a todo el personal de adentro, ¿no? Entonces, de entrada, si alguien de triaje o de la recepción le dice, ¿sabes qué? Esta persona me llamó la atención esto, me pareció esto, el guardia tiene que ir y revisar, digamos, ¿no? Y no es por faltar respeto ni nada, sino que su función del guardia ahí justamente eso, ¿no? Por eso desde la entrada en muchos hospitales están los guardias que hablan a qué está entrando, a dónde está yendo, qué va a hacer, qué él es el paciente, ¿no? O no corresponde acá, porque esa misión, aunque algunas veces sea mal juzgada, es súper importante porque puede resguardar desde el recepcionista, el personal que hace el triaje, el médico, ¿no? Cuando se cumplen todos estos procedimientos adecuadamente, a nosotros nos resguarda mucho más como personal médico, porque nosotros tenemos que entender que nosotros no somos guardias de seguridad, nosotros somos médicos, tenemos que tener entrenamiento, sabemos que nos puede pasar, pero no significa que estamos hechos ahí para enfrentarnos al paciente, ¿no? No es nuestra misión. Por eso es que hay un equipo, y tanto como los médicos, ese equipo tiene que estar entrenado justamente para darse cuenta de estas cosas y para estar alerta cuando el médico también, por si acaso, si entró el paciente y ustedes igual les da desconfianza, ustedes disimulan diciendo, ahorita voy a venir, necesito, qué sé yo, hablarle a jefe, se me olvidó el recetario, cualquier excusa, aunque sea la más tonta, ustedes salen y van y hablan con el guardia, ¿no? Y dicen, esto está pasando, ¿no? Respetuosamente y todo lo que ustedes puedan, pero ustedes pueden salir y hablarle a su jefe y decirle, ¿sabe qué? Esto me está pasando y yo creo que puede pasar esto, digamos, ¿no? Entonces sí puede pasar, pero por eso es importante que las personas cuando lleguen al hospital sigan todos los pasos, independientemente de que se sientan presionados o no, la persona tiene que seguir todos los pasos. Obviamente en urgencia cuando llega de camilla y el paciente llega sin respirar y todo eso es diferente, ¿no? El procedimiento es otra cosa. Ese paciente no los está atacando, puede llegar un paciente con TEC, que nos está llegando corriendo un médico diciendo, no, mire, este paciente se accidentó. Es otro caso, ¿no? Y ahí el triaje es que ustedes saben que tiene que entrar, emergencia es diferente, ¿no? Y el personal actúa diferente, todos corren, ¿no? Todos se trata de hacer más tarde, porque eso es una urgencia, ¿no es cierto? Eso tiene, ya sabemos, minutos o segundos, ¿no? La emergencia tiene más tiempo, ¿no es cierto? Entonces, todos esos criterios, por eso digo, uno los va sabiendo, los va entendiendo y va viendo cuál es el procedimiento, ¿no? Pero los demás pacientes todos tienen que pasar su triaje adecuado, pasar por los guardias de seguridad, por el triaje, porque aunque ese guardia está viendo que ese paciente puede dar problemas, usualmente cuando llega un paciente obeso, uno de los guardias siempre se viene siguiéndolo al paciente, mirándolo, te dice, doctorita, esto está pasando, tenemos este tipo de paciente, ¿cómo procedemos? Inclusive los guardias están ahí como diciéndote, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a agarrar prácticamente? ¿No? ¿Cómo lo vamos a tratar? ¿No? Y uno pregunta, ¿está la familia para esto, ¿no? Entonces sí hay un entrenamiento y lo que tenemos que acostumbrarnos es trabajar en equipo, ¿no? Porque la enfermera, los enfermeros, los guardias, todo en ese momento se vuelve un equipo. No está el médico solo con el paciente. Ahí es donde es importante darse cuenta que el equipo es importante. Y sí, es súper importante hasta para conservar nuestra vida y protegernos, ¿no? Todos en el equipo ahí empiezan a tener una función. Nosotros nos tenemos que apoyar en ese equipo con nuestra experiencia, ser el jefe prácticamente, el jefe, por ejemplo, de la consulta externa o de la emergencia nos va a dar los pasos a seguir, porque cuando ustedes empiecen va a ser el jefe el que les va a decir, vamos a hacer esto, y obviamente yo les estoy diciendo, pero otra cosa es la experiencia en viva, que es mucho más rica. Doctora, va a disculpar, yo tengo clase de inglés ahorita, como empezamos un poco más tarde. Vaya. Me voy a retirar. Ya, eso estoy viendo, ya son las 11, ¿no? Creo que hasta las 11 nuestra clase, chicos, ¿no? Hola, chicos. ¿Alguien Sí, más doctora. tiene problemas de horario? Sí, es las 11, creo. Pero a mí no pasa nada. Sí. Ya.
Bueno, de todas maneras podemos continuar y terminar esta clase para que no pierda ni uno, porque esta clase es importante, ¿no? Todo lo que es el entrenamiento en entrevistas y en situaciones difíciles. La vamos a continuar la siguiente clase. Sí empezamos tarde, lastimosamente, lo siento chicos, me falló la tecnología. Pero vamos a continuarla la siguiente clase, no se preocupen. La idea es que todos vamos aprendiendo y este debate es súper importante, es uno de los más importantes que hay y yo les voy a dar obviamente técnicas y voy a hablarles un poquito de pacientes difíciles. Bueno chicos, les agradezco, les pido disculpas por los problemas técnicos y les agradezco la paciencia. Voy a dejar de grabar y eso es.